Hola mis hermosos sagitarianos, sagitarianas, queridos amigos, bienvenidos mis amores de luz a este nuevo encuentro con tu amiga Jenny de Sol Tarot. Hoy estamos abriendo el mes de octubre, 1 de octubre 2025, un mes que viene completamente cargado de cambios, revelaciones, nuevos comienzos. Estamos entrando en la última etapa de este año tan poderoso, tan fuerte que ha sido. Y desde este 1 de octubre, la energía nos está invitando, mi gente. La energía nos está invitando a mirar hacia adelante con mayor claridad, con la certeza de que todo lo vivido en estos meses anteriores ha sido parte de un proceso de despertar, limpieza y transformación. Wow, mi gente bella, las cartas no quisieron esperar, el oráculo no quiso saltar desde ya. El velo, mi gente, se está levantando cada vez más. El velo poco a poco ha dejado de ser un velo, ahora es una ventana transparente. Cada uno de nosotros lo estamos sintiendo de una manera muy particular este despertar. Algunos en sus relaciones, otros en sus empleos, en sus trabajos, en sus misiones de vida o en sus procesos emocionales. Lo que sí es cierto es que octubre nos abre puertas, pero también nos reta a soltar aquello que ya no corresponde con la frecuencia que estamos llamados a sostener. Mis hermosos amigos de Sagitario, el oráculo te habla hoy del respeto, importante. Respetar implica aceptar las ideas, perspectivas y límites de otros, aunque no estemos de acuerdo con ello. El respeto es fundamental para relaciones saludables y el amor propio. Además, el respeto es esencial para la confianza, mi gente, y la conexión genuina. Me gusta mucho esta carta, este oráculo, porque nos invita a practicar el respeto en todas, absolutamente en todas nuestras interacciones. La escucha activa, valorar las opiniones de los demás, incluso si no coincide con las nuestras. Establecer límites saludables y respetar nuestras propias necesidades y deseos, así como respetarnos a nosotros mismos. Tratarnos a nosotros mismos y a los demás como nos gustaría ser tratados. Mi gente de Sagitario, hermoso mensaje a nivel oracular, empezando este maravilloso mes de octubre que promete. Este año no ha dejado de sorprendernos y todavía falta mucho por ver. Tu afirmación: con respeto vivo y en armonía con vivo, claro que sí. Tus cartas: Arcano Mayor, la Templanza, 7 de Oros, Reina de Espadas. Perfecto, Sagitario, empezamos la lectura excelentemente bien. Aquí hay un recoger de lo sembrado, hay un recoger de cosecha. Hay algo que has tenido que no tolerar, porque la palabra no es tolerar. Precisamente por respeto a ti mismo, a ti misma, has tenido que pasarlo como no desapercibido, sino ser muy mano sedosa, muy mano de seda en una situación que pudo haber terminado de una manera bastante conflictiva, pero tú tuviste la templanza necesaria. Tus seres guías espirituales siempre te cuidan, siempre te amparan y te protegen, no te dejan nunca. Aquí está el Arcángel Miguel presente. Dejaste pasar algo porque preferiste evitar un problema mayor. Hiciste bien y ahora se te retribuye de una manera espectacular. Fíjate algo, hay un buen guerrero sabe a qué batallas enfrentarse y qué batallas no. Tú definitivamente tienes un máster en esto. Me gusta mucho, Sagitario, porque has empleado la sabiduría de tantos años de conocimiento y de experiencia. Fíjate que aquí recibes una cosecha que pensaste que no ibas a recibir. Es más, que ni te imaginas lo que va a llegar y de qué manera va a llegar, se va a retribuir. Me gusta mucho. Fíjate que la torre nos dice que se acaba un periodo. Hay un corte para muchos de mis Sagitarios, un corte no solo con la Reina de Espadas, sino que ahora me lo ratifica la torre, Arcano Mayor de la torre. Hay un corte, hay una situación que sale de tu vida, que se aleja de ti, porque has sabido actuar y manejarla de una manera muy inteligente, con mucha sapiencia, con mucha sabiduría y mucha guía espiritual y mucho orden divino.
Aquí de por medio hay ganancias, muchos beneficios para ti. Algo se aleja de tu vida, se derrumba, se cae. Ves cómo se cae para volver a nacer en ello. Nuevos proyectos, nuevas situaciones. Tú definitivamente ya aquí habías soltado bastante, te habías como que desconectado de esta energía. Arcano mayor del loco después de la torre nos dice que de parte tuya ha habido una desconexión de una situación que para ti pudo haber parecido un tanto molesta, pero que decidiste por tu salud mental y por tu evolución espiritual, porque aquí estoy hablando de una persona muy evolucionada a nivel espiritual, preferiste sanar, dejarlo, no quemarte la mano con esa roca caliente. Soltaste algo, pero el loco nos dice que el soltar también es confiar, es saber de que todo va a salir bien, es como dejar todo en manos del destino, en manos del universo. Ya cada quien sabe lo que le toca, lo que le corresponde, el que actúa de una manera u otra sabe a qué atenerse. Así que en esta situación, lo que se aleja de tu vida, lo que se cae, bendito sea, corresponde que así sea, corresponde que así sea. Y tú ahora mismo estás recibiendo o por recibir bendiciones. Es como que te aventaste a algo confiando y en el viaje te han salido alas. Claro que sí. Tenemos aquí el ermitaño, mucha meditación, introspección de tu parte. Estás en una etapa ahora mismo en la que este mes de octubre te va a llamar mucho a la introspección, a la meditación, a la conexión contigo mismo, a las conversaciones contigo misma, a ver qué ir más allá. Tú tienes una sensación dentro de tu alma, dentro de tu corazón, de como que algo más hay allá y quiero tocarlo, quiero acariciarlo, quiero alcanzarlo. Es como que un querer incursionar, querer aperturarte a nuevos caminos. Esa es la meditación que me están diciendo en este momento, nuevas aperturas, y están todo aspectado para que sí sea. Tenemos acá, mira, es que perfecto. Y en el fondo de la baraja, 6 de copas. Bendiciones, uniones a nivel familiar, a nivel de amistades, encuentros agradables con familia, nuevos proyectos que se proponen, nuevas firmas de documentos, inicio de nuevos proyectos, de nuevas situaciones muy beneficiosas a nivel, no solamente a nivel económico, también a nivel emocional, es como que se apertura un camino que has sembrado, que no vas a volver a recorrer, pero que ya lo dejaste completamente llano, limpio, lleno de flores, lleno de luz, de color, para que otros también puedan transitarlo. Es una belleza de energía, es una belleza de cartas, de lectura, porque aquí se te está afirmando que estás viviendo un proceso, Sagitario, y este mes de octubre te lo va a ratificar, en el que tu corazón necesita o siente que hay algo más profundo en que incursionar, a dónde llegar. Hay apertura de sueños. 6 de copas nos permite soñar, nos permite tener la libertad de soñar, de ser un poco nostálgicas, pero no por el sentido de la depresión, nada que ver, sino todo lo contrario, para hacer cosas bonitas. Hay motivación para hacer cosas bonitas desde el sentimiento y desde el corazón. Y aquí el loco nos los dice. Muchas personas te van a criticar, posiblemente signo de Sagitario, pero este mes de octubre te trae mucha creatividad, mucha evolución, mucha paz, mucha unificación con personas que tenías tiempo que no veías, con las que no te comunicabas, quienes te van a aportar ideas, te van a exacerbar esa creatividad ya tuya tan potente. Wow, vamos a verificar aquí, vamos a ratificar con uno de los arcanos mayores de Mariela Casals. Acá vamos a ver un arcano mayor para mi signo de Sagitario. Esta lectura tan bella que ha salido, la rueda de la fortuna tenía que ser la rueda de la fortuna. Cambio de 180 grados, nuevos proyectos, ¿por qué no decirlo? Proyectos ambiciosos, proyectos de evolución, de crecimiento, pero en el que está incluido el corazón de una manera impresionante, los sentimientos como que más que nunca, estás como que a flor de piel. ¡Qué belleza! Me encanta. Mucho movimiento, cambios, muchos cambios. Vamos a ver acá unas letras que pueden estar, uy, me han salido varias,
Puede estar en el nombre, en la inicial del nombre, en el inicial del apellido, un apodo, la Z, la K, tenemos la D, la E, la V, la N, la E y la C. Tómalas como te resuenen, puede estar en el inicial de un nombre, de un apellido, de un lugar, de una situación, de un evento. Sí, señor, que está próximo, este mes de octubre. Imagínate las emociones, imagínate vivir un cambio vertiginoso, 180 grados, ver cumplir sueños. Qué bonito, porque el camino ya lo has allanado y la protección está contigo. Qué belleza. Vamos a ir aquí, unos dijecitos de poder, claro que sí, unos dijecitos de poder. Tenemos aquí un gato, amor, amor por las mascotas, amor por los animalitos. El gato nos habla de también amor independiente, amor, independencia. Es un amor que no ata, es un amor que permite libertad, mucha libertad. Tierras donde hay costa, playas. Tierra de costa, tierra de playas, quizás donde tienes tiempo que no visitas, tienes tiempo en las que no estás y que tu corazón desea estar. Me gusta mucho esta estrella. Tenemos aquí para Navidad. Esta Navidad para todos tiene que ser así, pero en esta lectura me gusta mucho porque desde ahora octubre, fíjate que tenemos aquí la hojita de octubre, la hojita del otoño para nuestro hemisferio norte. En el hemisferio sur empieza la primavera, pero en el hemisferio norte está la hojita del otoño y ya anunciando una Navidad con encuentros, con celebración, con proyectos. Esto me gusta mucho. Hay como preparativos para un diciembre, una Navidad. Los últimos tres meses de este año, Sagitario, prepárate porque vienen movidos, pero sobre todo a nivel emocional, más que de proyectos a nivel emocional. Veo muchos proyectos, pero involucrados con la emoción, involucrados con las relaciones, con los sentimientos, con esa belleza. Wow, Sagitario, me ha encantado tu lectura. Como siempre, muchas gracias por tu presencia. Un besito enorme y hasta la próxima, mis amigos.